Bueno, vos avísame, mándame mensajito. Sí, te había enviado uno. Sí. Bueno, chicos, seguimos entonces. Estamos con la oxidación con clorocromato de piridinio, que permite detener la oxidación a aldehído. Esta es una de las posibles síntesis. Otra de las síntesis que estuvimos viendo es partir de un derivado de ácido, un derivado halogenado de ácido, por ejemplo, el cloruro de propanoilo. Si bien derivados de ácido los vamos a estudiar a partir de la clase que viene, este tipo de compuestos ustedes ya los vieron en Orgánica 1. Entonces, también es una reacción, ¿sí?, donde básicamente es una reducción, vamos a cambiar el cloro por un hidrógeno. Esto se logra con reductores que actúan por transferencia de hidruros, como hidruro de litio de aluminio terbutóxido, que es un hidruro modificado, ¿sí?, para tener características de reducción especiales. Otra reacción que ya conocen de alquinos es la hidroboración de alquinos a aldehídos. Recuerden que la hidroboración es una reacción que se da con orientación anti-Markovnikov, se da siempre se da la adición al carbono menos sustituido, y en este caso, entonces esto, después de la segunda reacción, primero se hace la reacción con borano y después se hace una hidrólisis oxidativa, se obtiene el aldehído correspondiente. Bueno. Hay otra reacción que yo les di en el PowerPoint, que acá la pueden agregar, que también la conocen, que es cuando nosotros la fisión oxidativa de aldehídos, de alquenos o alquinos. Cuando tratamos un alqueno o un alquino con permanganato o con ozono y posterior hidrólisis reductiva, también obtenemos el aldehído, ¿sí? Eso pueden agregarlo por ahí. Esas son reacciones que ya vimos. Respecto a la reactividad de los aldehídos, vimos que teníamos, por un lado, el carbono carbonílico tiene densidad de carga negativa por el efecto inductivo del oxígeno. Por lo tanto, una de las reacciones características son las reacciones de adición, porque hay una adición al doble enlace, nucleofílica, porque al carbono deficiente de electrones puede acercarse un nucleófilo. Estas reacciones de adición nucleofílica se hacen con nucleófilos que ustedes ya conocen algunos: hidróxido de sodio, cianuro de sodio. Las aminas actúan como reactivos nucleofílicos, y también los reactivos organometálicos, los reactivos de Grignard o los reactivos de litio. ¿Se escucha, Luis? Sí, se escucha. Ah, bueno. Sí, se escucha perfecto. O sea, yo estoy sin micrófono. Avísame si... ¿Cómo? Que yo estoy sin micrófono para no interrumpirte, pero sí, cuando se deje escuchar yo te aviso. Bueno, dale. Entonces, dentro de las reacciones nucleofílicas, de adición nucleofílica, les digo, primero puede ser la reacción de cianuro. El cianuro como nucleófilo ataca al carbono carbonílico, adiciona el cianuro y el doble enlace del oxígeno, doble enlace de carbono-oxígeno se vuelca sobre el oxígeno para dar un oxidrilo. Entonces, este tipo de adiciones dan la cianhidrina. Fíjense, tenemos un grupo ciano y un grupo oxidrilo en el carbono alfa al ciano. Otras reacciones, las primeras que vimos fue la reacción con metanol o con alcoholes en general. La vimos también con agua para dar los hidratos, pero bueno, con agua o con alcoholes. Nos dan alternativamente o los hidratos o los acetales. Cuando un aldehído se lo trata con un alcohol, ¿sí?, en general catalizada en medio ácido, lo que ocurre es que el alcohol, el oxígeno del alcohol, ataca al carbono deficiente y esto se transforma en oxidrilo. Entonces nos queda inicialmente, luego de la adición de la primera molécula de alcohol, una hemiacetal, ¿sí? Por acá O alquilo y por acá OH. Una segunda reacción se puede dar, ¿sí?, con un exceso del alcohol en medio ácido para dar un acetal. Cuando esta reacción la hacemos con agua en medio ácido, lo que tenemos es OH, OH, un hidrato. Estos acetales son útiles porque se utilizan como protectores
de grupo carbonilo. Vimos un ejemplo en la presentación donde podemos fácilmente obtener un acetal en un aldehído, hacer una reacción, por ejemplo, en otra parte del Ale, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, ¿vos me Ah, te escuchás? habías desconectado de nuevo. Sí, sí. ¿A dónde quedé? Con lo de los acetales. Bueno, repito los acetales. Entonces, los acetales se pueden formar a partir de alcoholes en medio ácido. Se forma primero el hemiacetal con un exceso del alcohol, el acetal, ¿sí? Puede ser metílico, etílico, del alcohol que utilicemos. En general se usan acetales metílicos o ya vimos algunos cíclicos. Esto protege el aldehído, pues son reacciones reversibles. Fácilmente en medio ácido, con calentamiento, podemos regenerar el aldehído. Bien, otras reacciones. A ver, las reacciones con nucleófilos directos, bueno, las reacciones con Grignard. Las reacciones con los reactivos de Grignard o con los organometálicos pueden ser los reactivos de litio, que son un poco menos reactivos, y los de cobre, que también son un poco menos reactivos que los Grignard. Bueno, acá tenemos la raya. Vemos que la adición, ¿sí?, se da de tal manera de que el órgano metálico, y recuerde que estos son carbaniones, donde el grupo alquilo es el que lleva la carga negativa que ataca al carbono electrofílico, se abre el oxidrilo. Entonces lo que hacemos en este caso es una reacción de adición, el carbonilo pasa a alcohol y adicionamos un grupo alquilo o arilo según corresponde al reactivo que estemos utilizando. También es una adición nucleofílica simple, ¿sí? Existen otras reacciones que se pueden dar con los... bueno, vamos primero a ver la de hidróxido de sodio. La de hidróxido de sodio es una condensación aldólica, porque en este caso lo que se da es la posibilidad de formar un anión en alfa, acá, en alfa, y que este sea el nucleófilo que actúe sobre otra molécula de aldehído. De tal manera es que se dan reacciones de condensación, estamos sumando dos moléculas de aldehídos, o cetonas, seguimos con las rayitas, a ver si las hice yo. No, cada vez tenemos más rayas, chicos, de aldehídos o cetonas, ¿sí?, que en este caso las condensaciones dan aldehídos, beta-hidroxialdehídos o beta-hidroxicetonas. Cuando el producto que se obtiene por deshidratación es estable, se produce rápidamente la deshidratación entre este oxidrilo al producto, ¿sí?, conjugado, por supuesto. Alfa-beta, aldehído alfa-beta insaturado. Si la deshidratación no se produce en forma espontánea, ¿sí?, el proceso de crotonización que implica el calentamiento del aldehído, del beta-hidroxialdehído, produce el aldehído alfa-beta insaturado. Estas reacciones las vamos a volver a ver porque son reacciones muy importantes para todos los compuestos que tienen grupos carbonilos. O sea que las vamos a volver a ver en derivados de ácidos, la próxima clase, o cuando veamos los derivados de ácidos, cloruros de ácidos, amidas, anhídridos, ¿sí? Porque son todas reacciones que se dan en alfa a grupo carbonilo. Se llaman reacciones vía carbanión-enolato. Otros reactivos nucleofílicos, dijimos que podían actuar, son las aminas. Cuando la reacción se da con una amina primaria, se produce la adición inicial y a partir de esta adición inicial se produce una deshidratación, de tal forma que el producto que se forma es una imina. Fíjense en el primer... ¿Dónde está la imina? Acá.
acá, perdón, acá abajo. El producto que se forma es una imina, es como si reemplazáramos el oxígeno del aldehído por el nitrógeno, ¿está? Entonces nos queda Ale, ya no se escucha. Tienes que darle al oído. Ya tengo que avisar que ya no se escucha. Por alguna razón se desconecta. bueno, ahí volví. Listo, ahora sí se escucha. Bueno, se había desconectado algo. Esto es un problema. Bueno, Sí, estaba yo con las iminas. Entonces, estos compuestos se llaman iminas. Cuando ¿sí? La mina es una amina primaria, nos da directamente una imina. Si este Z es un oxidrilo, el compuesto inicial es un oxima. El compuesto inicial es una hidroxilamina y el producto es un oxima. Y si esto ¿sí? tiene un NH fenilo, el compuesto es una hidracina y el producto final es una hidrazona o fenilhidrazona. Antiguamente la utilidad de estos compuestos, ya les dije, tenía que ver porque estos derivados son derivados sólidos que por punto de fusión se puede identificar al aldehído o cetona de partida. Y bueno, dentro de las adiciones nucleofílicas, esas son las importantes. Ahora vamos a ver otras características. Otras características de los aldehídos y cetonas, acá básicamente, cada vez hay más rayas, chicos, de los aldehídos es que se pueden oxidar. El aldehído se puede oxidar a ácido, así como después vamos a ver que también los podemos obtener por reducción, ¿sí? De los ácidos o derivados. Estos aldehídos se pueden oxidar. No necesitamos agentes oxidantes fuertes, ¿sí? Sobre todo si tenemos otros grupos que puedan ser oxidados en la molécula. Simplemente tratando con plata más, ¿sí? Básicamente lo que se usa es nitrato de plata amoniacal disuelto en amoníaco. Esta oxidación ¿sí? se puede hacer factible pasando el aldehído a ácido, la plata más, a plata cero. Obviamente que también podemos utilizar oxidantes fuertes como los que ya conocemos, como el permanganato de sodio o el dicromato de potasio. El tema es que hay que tener mucho cuidado si hay otros grupos que puedan ser oxidados. Digamos que esta reacción de la oxidación del aldehído por la plata es característica para aldehídos y sirve también para identificarlos, para caracterizar a los aldehídos. Son una de esas reacciones de caracterización que ya vimos para otros grupos funcionales. En este caso lo que se observa es un precipitado de plata cero, o sea, un espejo de plata en el tubo de ensayo, lo que permite caracterizar al aldehído. Esto para oxidaciones. ¿Cómo podemos reducir
el aldehído. El aldehído lo podemos reducir. Por un lado, a ver, esperen, acá. Por un lado, al alcohol, ¿sí? Así como podríamos obtener el aldehído por oxidación del alcohol, podemos hacer la reacción inversa. Esta reducción de aldehído-alcohol, como el aldehído tiene un doble enlace, se puede reducir de la forma catalítica que conocemos para los alquenos, con hidrógeno y algún catalizador. Pero también lo podemos reducir con hidruro de litio de aluminio. Y yo les dije que el hidruro de litio de aluminio era un reductor bastante general para casi todos los grupos funcionales. Por otro lado, cuando queremos llevar a un grado de reducción mayor, como por ejemplo el alcano correspondiente, ¿sí? Entonces ahí tenemos que usar esta primera reducción que tienen acá, este compuesto NH2 se llama hidracina, ¿sí? Esta hidracina se utiliza en medio alcalino o en un medio reductor y es una reducción para ir directamente al alcano. Y por otro lado, la reacción de zinc o mercurio clorhídrico y gas, que es la reacción de reducción de Clemmensen. Las dos las tienen en el PowerPoint. Bueno, no sé qué nos quedó acá. A ver, la Wittig. Bueno, la reacción de Wittig. La reacción de Wittig, que también la vimos, es para obtener un alqueno. ¿Qué alqueno vamos a obtener? Vamos a obtener un alqueno donde sustituyamos el oxígeno, a ver si me escuchan, que se apagó el teléfono. ¿Me escuchan, Luis? Sí, ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno. Se escucha perfecto. Bueno, lo que pasa es que esto cada tanto como que se apaga. Está. El oxígeno, vamos a sustituir el oxígeno por el carbono que traiga el reactivo de Wittig, por el resto carbonado que traiga el reactivo de Wittig. Por lo tanto, a partir de este aldehído vamos a obtener un alqueno, el doble enlace se va a mantener entre este carbono y el carbono del reactivo de Wittig. El reactivo de Wittig, a su vez, fíjense, repasen lo de la presentación, se obtiene a partir de derivados halogenados. O sea que este resto, el resto que está unido por doble enlace a la trifenilfosfina, al fósforo, proviene de un derivado halogenado. ¿Sí? De un derivado halogenado que reacciona primero con trifenilfosfina para dar este reactivo de Wittig, ¿sí? Que se llama iluro de fósforo, y que puede reaccionar con el aldehído para llegar al alqueno. ¿Sí? Fíjense que del aldehído inicial que tenía 1, 2, 3 carbonos, le agregamos, manteniendo el doble enlace, el resto alquílico que trae el reactivo de Wittig. Acá tenemos que tener en cuenta que cuando sintetizamos el reactivo de Wittig a partir de un derivado halogenado, el nucleófilo que utilizamos es la trifenilfosfina. Es un nucleófilo fuerte, por lo tanto el derivado halogenado que utilizamos tiene que ser primario, como mucho secundario. Nunca nunca derivados terciarios porque nos van a promover la reducción. Nos van a promover la formación del doble enlace, la deshidrohalogenación. Bueno. Por acá creo que ya más o menos repasamos todas las reacciones. Creo que una sola nos quedaría, que es la formilación. A partir de un anillo aromático se puede formilar con oxicloruro de fósforo y de metilformamida para obtener, por ejemplo, benzaldehídos, aldehídos aromáticos. Esos la pueden agregar en algún lado por acá abajo. ¿Sí? A ver si podemos pasar. Se me fueron los... Para pasar a la otra, Luis, acá. A ver. Ahí voy. ¿Pudiste? Pude el teléfono porque en la compu no lo veo. Pero bueno, pude. Bueno, seguimos entonces. Pasamos a la segunda, a la de cetonas. Y ahí vamos a repasar lo de las cetonas. Bueno. En el caso de las cetonas, muchas de las reacciones son parecidas o iguales, obviamente, ¿sí? Algunas también ya las vimos dentro de la síntesis de cetonas. Fíjense que son todas las flechitas que van hacia acá. Tenemos la primera,
que es lo mismo, la oxidación no de alcoholes primarios, en este caso de alcoholes secundarios. Esta oxidación, ¿sí?, se puede llevar a cabo con permanganato, con dicromato de potasio, con trióxido de cromo. También tenemos la reacción con cloruros de ácido, ¿sí?, igual que vimos en... Ale, ¿sí? no aparece tu puntero. Bueno, yo acá, no sé, qué sé yo, se fue. ¿Qué quieres que te Sí, diga? No sé. A ver. Pero eso lo ponías vos, ¿o no? no, tú. Yo solamente pasé a la 2. ¿Qué sé yo? ¿Dónde lo tengo que poner? Ah, ya. ¿Eh? Apareció un Ahí puntito, muévelo, apareció. ¿ver? Ahora Listo. apareció. ¿Quién lo Listo. puso? ¿Tú lo estás moviendo? Sí, pero ¿quién lo hizo aparecer? No sé. Bueno, no sé. Bueno, ahora tenemos el puntito y todo. Bueno, entonces, la primera reacción, ¿sigo? Sí, sí. Esta otra reacción. Esta reacción nosotros la vimos en compuestos aromáticos cuando vimos la acilación de Friedel-Crafts, ¿sí? Recuerden que la acilación de Friedel-Crafts vamos a agregar un restacilo al anillo aromático, es una reacción, es una CEA, una sustitución electrofílica aromática, tenía alguna limitación en cuanto a que no se puede dar en anillos desactivados, ¿sí? ¿Con qué se hace esta acilación de Friedel-Crafts? A partir del derivado de ácido, cloruro de ácido y un organometálico, alquilitio, básicamente. También tenemos la hidratación de alquinos. La hidratación de alquinos también la vimos. Esta hidratación de alquinos es una adición electrofílica al triple enlace de agua en medio ácido con catalizador mercurio, sulfúrico, sulfato de mercurio se usaba. Ese reactivo se llama reactivo de Benille, que nos da la acetona. ¿Por qué? Porque siempre sigue orientación Markovnikov, a diferencia de la reacción con borano. Después tenemos no, me confundí, esta es la acilación de Friedel-Crafts. Disculpen, ya estoy mareada con esto. La reacción de acilación de Friedel-Crafts, y acá entonces sí vamos a tener que utilizar un derivado de ácido, un catalizador. Recuerden que las acilaciones se llevan a cabo con un catalizador de hierro, un ácido de Lewis. Esta no era la acilación de Friedel-Crafts, chicos, me confundí. Después tenemos también, a partir de la reacción 7, a partir también del cloruro de ácido con un alquilitio o cobre, ¿sí?, se puede obtener la acetona. Esperen. Bueno, esta reacción 8 es la reacción es una condensación aldólica. Fíjense que la reacción se tiene que hacer en medio alcalina y acá estaríamos condensando esta se llama acetofenona, esta acetofenona con un aldehído de un carbono. O sea, sería una condensación aldólica con formaldehído. Una reacción característica de cetonas, bueno, para acá son, les digo, las adiciones nucleofílicas que se dan con derivados del amoníaco, con aminas primarias para dar las iminas y las enaminas, con las secundarias, se dan igual para aldehídos que para cetonas, ¿sí? Esas van para acá, todas las adiciones nucleofílicas. La adición nucleofílica de cianuro también es igual, o sea, las adiciones nucleofílicas básicas son todas iguales para los dos. Después tenemos para este lado las reducciones, de la misma forma que podemos llevar el carbonilo de aldehído alcano, podemos hacerlo para la acetona. Esta es la reducción de Clemensen, ¿sí? Recuerden, zinc en medio ácido, o si no, la de Wald-Kirchner con hidracina. La oxidación, cuando nosotros oxidamos una acetona, ¿sí?, si la acetona es nuclear, básicamente se rompe la cadena y la reacción se va hasta el ácido benzoico. Una reacción característica,
¿sí? Que tiene que ver con la reacción en carbono alfa, un grupo carbonilo, es la reacción de Lieben. La reacción de Lieben se hace con yodo medio alcalino. Lo que se produce es una sustitución de los hidrógenos del metilo, por eso es característico para metilcetonas, del metilo por el halógeno, ¿sí? Y un corte, una oxidación final de la acetona a aldehído, a ácido, perdón, y la liberación del iodoformo. El iodoformo es un precipitado amarillo. Por lo tanto, esta reacción es una reacción de caracterización para metilcetonas. Y es una reacción que nos permite diferenciar, por ejemplo, un aldehído de una acetona. Bueno, con eso básicamente estaríamos repasando, chicos, toda la reactividad de aldehídos y cetonas. Ahora quisiera saber, no sé, Luis, ¿cómo hacemos para que ellos hagan las preguntas? ¿Que se vuelvan a conectar preguntando o vamos Sí, o para el sea, chat? pueden salir y volver a entrar y entran con el micrófono. O pueden hacerlas por acá, solo que por el chat es un poco más difícil. Bueno, Ya, bueno, hay uno escribiendo, vamos a ver qué dice. a ver, yo Hay no un chico veo, que no, dice, mira, hay un chico que dice que es mejor por chat porque con audio va a ser complicado. sí, pues van a preguntar todos, ¿no? Bueno, entonces Todos. vamos a hacer una cosa, chicos, nos desconectamos de acá y nos conectamos en el chat. O a ver, esperen, no sé si explicarles algunas cosas. Pero sabes, por acá también hay un chat. Pueden hacer las preguntas acá por el chat de acá de la conferencia. Y así tú les puedes ir explicando. Vamos a hacer una cosa, Ajá. vamos a avanzar sobre los problemas, porque por ahí algunas dudas yo ya se las puedo canalizar, ¿sí? No creo que todos hayan hecho todos los problemas, o sí, por ahí me confundo. A ver, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner ahí, espera que vuelva a poner la presentación completa, que no sé qué se me sale esto ahora. Ahí. El chat es este que, no, este chat público que tenemos acá al costado, no, este es. Bueno, uy, ahí estamos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar una orientación para cada uno de los ejercicios. Posiblemente Sí, con eso que ¿me escuchás? sí, Posiblemente sí. le cuento a los chicos. Con eso que yo ya les voy contando ahora se canalicen algunas dudas que tenían respecto a toda esta ejercitación de ahí atrás. Si cuando termino de orientarlos en cómo plantear los ejercicios todavía quedan dudas, las respondemos por el chat. ¿Parece? Sí, sí, ellos acá están diciendo eso, que hagas como hacías en Orgánica 1, que explicabas cómo ir haciéndolo, o sea, que orientando. Y ellos quieren que yo explique todo, yo ya lo sé eso. Pero esto ya no es orgánica 1. Esto ya es orgánica 2, chicos. Ya tenemos que algunas cosas aportar un poquito más, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver con estos problemas y yo los voy a ir guiando. En el problema número 1 es obtención. Es obtención de butanal. El butanal, tienen ahí ustedes los métodos de obtención. Prácticamente lo que les piden es directamente utilizar los métodos que tienen en esa arañita. El primera, butanal. Obtención de butanal, sí. La primera reacción es una reducción selectiva. ¿Sí? Las reducciones selectivas son aquellas que utilizan, acuérdense, los reactivos que reducen selectivamente un grupo funcional. En este caso, la reducción selectiva que tienen es la reducción de cloruro de ácido con hidrulo de litio y aluminio terbutóxido, con el hidrulo modificado. Tendría que partir del cloruro de butanoilo y reducirlo con ese reductor. La segunda es una adición electrofílica. Adición electrofílica les tiene que dar directamente la idea que tienen que partir de un alqueno a un alquino. O sea que en el caso del butanal, para obtener butanal por una adición electrofílica, tendrían que partir del alquino correspondiente. Un alquino terminal, ¿sí? De la misma cantidad de carbonos,
o sea, por ejemplo, el butino 1, y hacer la reacción con borano. Borano, recuerden que es un reactivo que da adición electrofílica al triple enlace y que después, por oxidación, obtienen el aldehído correspondiente. Y por el último caso, que es una reacción, ¿sí?, de oxidación, tendrían que oxidar a partir de un alcohol, del alcohol primario. Acá dice fundamentar el oxidante. Ojo que oxidante utilizan, no se vayan a pasar a ácido. Bueno, eso respecto a la primera. La segunda, para los métodos de obtención de propiofenona, ¿sí?, la primera dice a partir de una sustitución electrofílica aromática. Tienen que hacer sustitución electrofílica aromática a la acilación de Friedel-Crafts. Parten de benceno y es propiofenona, así que tienen que usar un cloruro de ácido de 3 carbonos con el catalizador correspondiente. Entonces, por acilación de Friedel-Crafts. Por adición electrofílica, la propiofenona, adición electrofílica, está refiriendo otra vez a un alqueno o a un alquino. Pueden hidratar un alquino, tendría que ser un alquino que tenga ya el fenilo, los 3 carbonos, y con el triple enlace, ¿verdad? Un alquino en carbono alfa al fenilo, y lo hidratan directamente con agua en medio ácido y mercurio, el reactivo de Denisher. La oxidación, el punto 3, que es la oxidación, la tendrían que hacer a partir de un alcohol secundario, y pueden oxidar con permanganato directamente. Y la sustitución nucleofílica, que en realidad la vimos hasta ahí, pero bueno, es la reacción con el alquil litio. ¿Sí? Tienen que partir del cloruro de ácido aromático, cloruro de benzoilo, e incorporar el resto alquilo con un etilitio, por ejemplo. Eso sería una reacción de sustitución nucleofílica. Bueno, esa misma reacción es la que les piden el problema 3, que es la reacción de derivados del litio para obtener esas cetonas. Bueno, eso es muy fácil, lo pueden ir viendo ustedes viendo la reacción. Vamos al 4. El 4 tiene que ver con la reactividad de aldehídos y cetonas. Recuerden que la reactividad de aldehídos y cetonas frente a adiciones nucleofílicas tiene que ver, por un lado, con la capacidad electrofílica que tiene el carbono. Por otro lado, tiene que ver con el impedimento estérico. O sea, básicamente los aldehídos son más reactivos que las cetonas, ¿sí? Dentro de los aldehídos o de las cetonas, si tienen que diferenciarlo, lo tienen que analizar por el intermediario de reacción. El intermediario de reacción en una adición nucleofílica es un intermediario negativo, es un anión. ¿Por qué? Entra un nucleófilo que ataca al carbono carbonílico, ¿sí? El doble enlace de carbono carbonílico se desplaza sobre el oxígeno y tenemos ese intermediario tetraédrico que vimos en el PowerPoint, que es aniónico. Entonces, como nuestro intermediario es aniónico, todos los factores que estabilicen ese anión van a ser al compuesto más reactivo, y los factores que desestabilicen al anión va a hacer que el compuesto sea menos reactivo, ¿sí? Entonces, todo lo que estabilice un anión va a ser todo aquello, sustituyente que atraiga electrones, básicamente. Que atraiga electrones o por efecto inductivo o por efecto mesomérico. ¿Por qué? Porque va a estar dispersando la carga negativa. En cambio, si nosotros tenemos restos o sustituyentes que den electrones, ese intermediario, ¿sí?, vamos a estar aumentando la densidad electrónica y por lo tanto desestabilizando al intermediario porque concentramos la densidad electrónica. Entonces, vamos a hacer el primer caso, el primer grupo, por ejemplo. El primer grupo son todos aldehídos, son acetaldehídos. Fíjense, tienen aldehídos, tienen el acetaldehído que
digamos, respecto a la sustitución de carbonilo, tienen solo un metilo, el cloroetanal, que tiene un metilo con un cloro, y después tenemos benzaldehído y paranitrobenzaldehído, que tiene un atractor de electrones, ¿sí? Entonces, a ver, uno, dos. Los aldehídos alifáticos son más reactivos que los aromáticos, por impedimento estérico por un lado, y por otro lado, porque si ustedes se acuerdan, cuando nosotros tenemos un aldehído atrae electrones del anillo, o sea que el aldehído, el benzaldehído, está estabilizado por resonancia. Está estabilizado por resonancia, comenzando la resonancia desde el grupo carbonilo, el oxígeno atrae electrones y entonces suben electrones del anillo, ¿sí? Y tenemos el híbrido resonante del benzaldehído. Entonces, toda reactividad que tenga que ver con romper esa estabilización va a hacer que sean menos reactivos. Entonces, si empezamos con los aldehídos alifáticos, tenemos el acetaldehído y el cloroetanal. Digamos que el cloroetanal tiene un sustituyente cloro. Quiere decir que cuando se dé la adición nucleofílica, el intermediario aniónico, ¿sí?, tiene ahora un sustituyente que está trayendo electrones, que está dispersando la carga negativa de ese intermediario. Si el intermediario es más estable, la reacción es más rápida. Por lo tanto, el cloroetanal sería el más reactivo de esta serie y después seguiría el acetaldehído. Dentro de los benzaldehídos tenemos el paranitrobenzaldehído, con un sustituyente fuertemente atractor de electrones por efecto inductivo y mesomérico, ¿sí?, sería más reactivo que el benzaldehído. Estamos entonces, tenemos el cloroetanal primero, el acetaldehído segundo, el paranitrobenzaldehído después, y por último el benzaldehído. Bueno, ustedes hagan el análisis para el otro grupo, es un grupo de cetonas, ¿sí? Tienen que tener en cuenta estos efectos y sumarle también el tema del impedimento estérico. Recuerden que las cetonas, si tienen mucho impedimento estérico, porque los dos sustituyentes son grandes, son menos reactivas que las que no lo tienen. Así que pueden hacer ese análisis. Bueno, ahí les dicen explicar esto de la diferencia de reactividad, que ya se las expliqué. Y después dice indicar el mecanismo y el tipo de reacción para los compuestos cloroetanol y metanol. Bueno, eso es indicar el mecanismo de adición nucleofílica en medio ácido. Lo tienen que escribir, lo van a escribir fijándose en el PowerPoint, cómo es la reacción de adición nucleofílica. Bueno, en el punto 5 son condensaciones aldólicas. Las condensaciones aldólicas tienen que acordarse que tienen que ver con la formación del carbanión, de un anión en el carbono alfa al grupo carbonilo. ¿Cuáles son las primero dice, ¿qué entendemos por condensación? Sí. Te quedaste en la lámina, todavía no aparece donde está el número 5. Se nos adelantó la pregunta. No, porque espera. ¿Y ahora cómo hago? Parate, ¿eh? Lo que pasa es que no veo acá la flechita. A ver, acá en el teléfono. Listo. Pero no aparece, yo no la veo. No, pero sí, ya la cambiaste, ya está en la número, en la siguiente página. No, no está. Sí, está. Bueno, ¿estamos con el 5? Sí. Bueno, seguimos. Entonces, recuerden, la condensación aldólica, ¿qué es? ¿Sí? Es una condensación entre un aldehído y una acetona, o dos aldehídos o dos cetonas, que nos va a dar como producto un aldehído o una acetona con un oxidrilo en beta hidroxialdehído o beta hidroxicetona, o un aldehído o una acetona alfa-beta insaturado si se produce la deshidratación de ese primer producto de reacción. ¿Cuáles son las condiciones para que la reacción se produzca? Básicamente tenemos que tener un hidrógeno en alfa. Si no tenemos ese hidrógeno con características ácidas en alfa, la reacción no se produce. El benzaldehído no condensa con otra molécula de benzaldehído. Puede condensar con una molécula de otro aldehído que sí tenga hidrógeno alfa.
Recuerden que en estas reacciones tenemos que formar un anión y ese anión de una molécula de aldehído reaccionar con el carbono carbonílico de otra, ¿sí? Entonces, ¿qué familias de qué dice fórmulas, ecuaciones? Bueno, eso lo van a hacer ustedes. ¿A qué familia de compuestos pertenecen los productos? Ya les dije, beta-hidroxialdehídos y cetonas, o aldehídos o cetonas alfa-beta insaturados. ¿Qué consecuencia ocasiona el calentamiento de los productos de reacción? Ocasiona la deshidratación de ese oxidrilo que quedó en beta, formando justamente los aldehídos cetonas alfa-beta insaturados. Bueno, ahora ustedes van a tener que hacer los ejercicios. A ver, la primera es butanal. Van a condensar butanal con butanal. Quiere decir que van a tomar el butanal con hidróxido de sodio al 10% y van a obtener en ese medio de reacción, van a tener moléculas que estén con el butanal con la forma carbonilo, ¿sí? Y van a tener el butanal con la forma aniónica en el carbono 2. Ese anión va a atacar al carbono carbonílico de otra molécula de butanol y ahí se va a producir la condensación. Traten de hacerlo. Si no se dan cuenta muy bien de cómo hacer las condensaciones aldólicas, no se preocupen, porque condensaciones aldólicas las vamos a ver con reacciones vía carbanión-enolato. A partir de, después que veamos ácidos y derivados, vamos a ver también en reacciones vía carbanión-enolato este tipo de condensaciones aldólicas. Ya les adelanto que para ácidos derivados y reacciones vía carbanión-enolato, que son los dos PowerPoint que siguen, las dos presentaciones que siguen, hay en la guía, que creo que ustedes no la tienen, pero yo se las fui tipeando, hay en la guía 50 problemas para hacer. Nos vamos a tomar también 1 o 2 clases para hacer esos problemas. Pero como son muchos, ¿sí? Lo que vamos a hacer, yo les voy a mandar ya después que veamos los temas, les voy a mandar los enunciados de los problemas y después con los otros profesores, con la profesora Moltracio de la tarde y con el profesor Gabriel, no me acuerdo cómo es el apellido, de la noche, vamos a ver, esperen que no sé qué pasó acá. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, Luis? Sí, sí, se escucha perfecto. Ah, bueno, vamos a resolver algunos problemas, ¿sí? Y les vamos a mandar 3 o 4 PDFs donde van a tener resueltos, cada uno tenemos una cantidad, van a tener resueltos partes de esos problemas, ¿sí? Y ahí en esos problemas también va a haber resueltos condensaciones aldólicas. Bueno, pero de todas maneras traten de hacerlo con las guías que ya tienen, que vimos en la presentación. La siguiente, la pregunta 6, tiene que ver con las reacciones con derivados del amoníaco, ¿sí? Recuerden que según el derivado del amoníaco que utilicen, van a tener un compuesto distinto como producto. Por ejemplo, la propiofenona o una acetona con hidroxilamina, el producto que se obtiene es una oxima. ¿Cómo es la oxima? Es el carbono doble enlace oxígeno de la acetona se transforma en carbono doble enlace nitrógeno y ese nitrógeno unido a un OH. ¿Sí? Eso es una oxima. Fíjense adelante en la arañita donde está. Isobutanal. No importa, un aldehído cualquiera. El isobutanal, ¿sí? Recuerden que es un aldehído de 4 carbonos. Es el 2-metilpropanal. Con paranitrofenilhidracina. La paranitrofenilhidracina es una hidracina. Fíjense cómo es la fórmula de la hidracina. La única diferencia, o la fenilhidracina, es que en el fenilo tiene un grupo nitro. Esto lo que hace es permitir que el derivado sólido que se obtenga sea más pesado, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el producto? A ver, les digo, van a tener el carbono carbonílico del butanar se convierte en carbono doble enlace nitrógeno, unido un NH, y unido a ese NH un fenilo que tiene en para un grupo nitro. Todo ese producto se llama paranitrofenilhidrazona
¿sí? Del isobutanal. Es el derivado sólido. Bueno, el fenilacetaldehído con anilina desadimina carbono doble enlace nitrógeno, fenilo. ¿Sí? Porque es una anilina lo que obtienen. Bueno, y les dejo para que piensen ustedes, la enamina queda con el butanal con la dietilamina. Al no tratarse de una amina primaria, es una amina secundaria, la deshidratación se produce con el carbono alfa. Piensen, van a tener una enamina, no van a tener un carbono doble enlace nitrógeno, ¿eh? Van a tener un carbono simple enlace nitrógeno y con un doble enlace en el carbono alfa. Bueno, el ejercicio 7 es un ejercicio netamente teórico donde se da la reacción de Lieven que la vimos en el PowerPoint. Ahí no van a tener problema en hacerlo. Así como yo les dije que la reacción de Lieven era característica para metilcetonas y que es una oxidación donde se va sustituyendo los hidrógenos del metilo y después se rompe la molécula liberando el iodoformo, como es una oxidación, también se puede partir de metilcarbinoles, o sea, de alcoholes que tienen un metilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alcohol también se va a oxidar a acetona en el medio. Entonces, la reacción se da igual, metilcetona o metilcarbinoles, ¿sí? Que se van a oxidar hasta terminar liberando el iodoformo, que es el producto que vemos para caracterizar estos compuestos. En el ejercicio 9, ya me estoy quedando sin voz. En el ejercicio 9, lo que nos piden es diferenciar. ¿Se acuerdan que en Orgánica 1 estas reacciones de caracterización, yo incluso les fui diciendo que vayan teniendo una listita donde íbamos poniendo las reacciones de caracterización de cada uno de los grupos funcionales? Bueno, ahora tenemos que agregar la caracterización de aldehídos y cetonas. En el caso de los aldehídos, vamos a tener claro que la caracterización de un aldehído, una reacción que da un aldehído y no da una cetona, son las oxidaciones, la de Tollens, nitrato de plata amoniacal, y las de cobre 2 que pasa a cobre 1, que las vimos en el PowerPoint. Las metilcetonas se caracterizan a partir de la reacción del aloformo de Lieven. Y a ver si tenemos otra más. Bueno, ahora vamos a repasar algunas. Entonces, acá tenemos el primer par de compuestos es una acetona o un aldehído, dietilcetona de pentanal. ¿Cómo los vamos a diferenciar? El pentanal va a reaccionar con nitrato de plata amoniacal, ¿sí? Se va a oxidar, y la plata más va a pasar a plata cero, que va a precipitar como un espejo de plata. Esta reacción no la va a dar la dietilcetona, así que ahí ya estamos diferenciando. Tenemos que pasar a la otra hoja. A ver, esperen. Vamos con esta. ¿Pasó? Bueno, no sé, yo todavía no la veo. Ahí está. Bueno, la segunda, fenilacetaldehído. ¿Sí? Fenilacetaldehído. Obviamente el acetaldehído, que es el aldehído de 2 carbonos, tiene el fenilo en el único lugar que puede, que es en el carbono 2. ¿Sí? Es de fenilacetaldehído. Y el alcohol bencílico, ¿se acuerdan del alcohol bencílico? Es un benceno con un grupo carbono-hidrógeno 2 OH. Entonces, para diferenciarlos, el fenilacetaldehído, otra vez, la reacción de Tollens, nitrato de plata amoniacal, precipitado de plata cero. Y el alcohol bencílico, no sé si se acuerdan ustedes, teníamos más de una, pero la reacción más característica para poder caracterizar un alcohol es el tratamiento con sodio metálico. Cuando un alcohol se lo trata con sodio metálico, recuerden, se forma el alcóxido y se libera hidrógeno. Esa liberación de hidrógeno es la que vemos en la caracterización. El próximo grupo es cicloxanona y metil cicloxil éter. Cicloxanona es una
cetona cíclica de 6 carbonos, y metilcicloxiléter es un éter que no, los éteres básicamente no tienen reacciones de caracterización ni básicamente tienen ninguna otra reacción que no sea el clivaje con ácido iodídrico que estudiamos. La única caracterización que uno puede hacer con un éter es su disolución en medio ácido, o sea, protonar el oxígeno y ver que el éter se disuelve en medio ácido, nada más. Pero la ciclohexanona sí. La reacción de caracterización para una cetona puede ser la reacción con fenilhidracina, la que vimos recién, la formación de un oxima o la formación de una hidrazona. Cualquiera de ellas va a permitir formar un precipitado que nos caracteriza la cetona. Y la última que tenemos es 2 y 3-pentanona. Son 2 cetonas, o sea que ninguna reacción sobre el carbonilo nos va a permitir diferenciarla, y acá vamos a tener que apelar sí a la reacción de Lieben. Una es una metilcetona, la 2-pentanona, y la 3-pentanona no es metilcetona, entonces no va a dar la reacción del iodoformo. ¿Estamos? Bueno, la pregunta 10 son básicamente transformaciones. No las vamos a hacer todas, aparte es muy difícil por este medio, pero bueno, vamos a plantear algunas. A ver. Benceno, la primera es benceno en fenilacetaldehído, otra vez el fenilacetaldehído, ¿sí? Fíjense, ustedes escriben el benceno, tenemos que agregarle toda la parte del acetaldehído, ¿sí? O sea que tenemos que agregar a la molécula 2 carbonos y después ver cómo transformamos esos 2 carbonos en un aldehído. Lo primero que haría yo del benceno es hacer una alquilación de Friedel-Crafts con cloruro de etilo y agregar un etilo a la molécula. Me quedaría el etilbenceno, ¿sí? ¿Cómo funcionalizamos el etilbenceno? A través de una halogenación radicalaria. ¿Se acuerdan la halogenación en alfa? La halogenación en alfa se hace con cloro y luz y nos va a quedar un halógeno, el cloro, por ejemplo, en el carbono unido al fenilo, ¿sí? Ahora, para llegar al acetileno, para llegar al aldehído, tendríamos que, por ejemplo, si el aldehído final lo vamos a tener, por ejemplo, por una hidratación con borano, ¿sí? De un alquino, tenemos que llegar de este derivado halogenado al alquino. Este es un ejercicio que hicimos varias veces. Del derivado halogenado, lo deshidrohalogenamos con potasa alcohólica, ¿sí? Y lo podemos volver a lo deshidrohalogenamos con potasa alcohólica. En realidad tendremos que tener, a ver, 2 derivados. Esperen. Estoy viendo cuál sería. Ah, sí. Lo deshidrogenamos con potasa alcohólica y, por ejemplo, tenemos el alqueno, el doble enlace. Si llegamos a ese doble enlace, lo que podemos hacer, y entonces ahora tenemos el vinilbenceno. Si hacemos una hidratación con borano, llegaríamos al alcohol antimarcónico en el carbono 1, que lo podemos oxidar con clorocromato de piridinio. Eso sería, por ejemplo, una posible ruta para la síntesis de fenilacetaldehído. A ver, ¿qué más? Bueno, los otros más o menos lo pueden plantear ustedes. Yo creo que lo que podríamos hacer es que lo planteen y en tal caso me lo preguntan a ver qué ruta, porque por ahí hay más de una y puede que no sea la que pensaron. Así que eso lo pueden seguir ustedes. La reacción, el problema 11 es un problema teórico. ¿Sí? Esperen que estoy viendo el bromuro butil, a ver si van a llegar. Fíjense, el D parten de bromuro butil y llegan a ácido protónico, que es un ácido de 4 carbonos. Ahí tienen que pensar en que van a tener que adicionar 2 carbonos bajo la forma de condensación aldólica, O sea, van a tener que llegar del bromuro de etilo al acetaldehído. Y el acetaldehído, si lo condensan y lo oxidan posteriormente, van a ver que llegan al ácido crotónico.
Entonces, parten de bromuro de etilo. Estoy en el D, chicos. Parte de bromuro de etilo. Bromuro de etilo, para llegar al acetaldehído, tendríamos que hacer una SN2 con hidróxido de sodio. Llegaríamos al etanol. Podemos oxidar con CCP el etanol aldehído. Llegaríamos al acetaldehído. Y el acetaldehído con hidróxido al 10% condensarían al 3-hidroxi. 3-hidroxibutanal. ¿Me siguen hasta ahí? Obtendrían el 3-hidroxibutanal. El 3-hidroxibutanal, para llegar a obtener el doble enlace, tienen que calentar en medio ácido y eso se va a deshidratar al aldehído alfa-betinsaturado. ¿Y ahora cómo hacemos para oxidar ese aldehído ácido sin tocar el doble enlace? ¿Sí? Tenemos que hacer una oxidación selectiva para ese grupo aldehído. Esa oxidación selectiva es con plata, es la reacción de Tollens. ¿Sí? Con nitrógeno. ¿Qué? Mira, un chico dice que si puedes remitirlos del bromuro de etilo. ¿Esta que estoy diciendo? ¿Ah? Bueno, ahí va de vuelta. Sí. Esperen que... Ahí voy. Arrancamos de bromuro de etilo. El producto final es una condensación aldólica de 2 moléculas de acetaldehído y luego oxidadas al ácido. ¿Sí? Fíjense que tiene 4 carbonos y que ese ácido viene que es un ácido alfa-betinsaturado. Entonces, si arrancamos de bromuro de etilo para llegar al acetaldehído, tendríamos que sustituir el bromo, transformar el bromuro de etilo en etanol. El bromuro de etilo lo transformamos en etanol a partir de una reacción SN2 con hidróxido de sodio. ¿Sí? O sea, bromuro de etilo más hidróxido de sodio, etanol. Ahora tenemos que pasar del etanol al acetaldehído. Eso lo hacemos oxidando el etanol acetaldehído con clorocromato de piridinio para que no se me vaya ácido. Ahora vamos a pasar del acetaldehído al aldehído de 4 carbonos, 3-hidroxi. Eso lo hacemos con una condensación aldólica. El acetaldehído con hidróxido de sodio, ¿sí? Se van a condensar 2 moléculas de acetaldehído y me va a dar el 3-hidroxibutanal. ¿Está? Ahora, ¿qué me falta? Oxidar el carbonilo 1 y deshidratar el oxidrilo para que me dé el doble enlace. La deshidratación del oxidrilo la hacemos con medio ácido, en calor. Calentando este aldehído en medio ácido nos va a dar el aldehído alfa-betinsaturado, ¿sí? O sea, el butanal con un doble enlace entre carbono 2 y 3. Y ahora lo que nos queda para llegar al ácido alfa-betinsaturado, que es lo que nos están pidiendo, es oxidar el aldehído ácido. Para oxidar el aldehído ácido tenemos que tener cuidado en este caso porque tenemos un doble enlace. Yo no puedo oxidarlo con permanganato porque se me va a partir el doble enlace. Entonces, esta última oxidación la tengo que hacer con un oxidante suave que me oxide solo al grupo carbonilo. Y esto se hace con el reactivo de Tollens. Con nitrato de plata amoníacal voy a oxidar solamente el grupo carbonilo a ácido. Y ahí llego al ácido alfa-betinsaturado que nos piden, el ácido butendozoico. ¿Estamos? Hay que repasar algunas reacciones de orgánica 1 para hacer las transformaciones. Bueno, a ver, esperen que acá. A ver qué sigue acá. Bueno, lo que sigue es una pregunta teórica sobre qué pasa con la reacción de los compuestos carbonílicos y derivados de la amonía, de compuestos carbonílicos y derivados del amoníaco. Lo primero que pregunta es, esta reacción se hace en un medio ligeramente ácido. Bien, búsquenlo en el PowerPoint. Yo les dije que necesitábamos un medio ligeramente ácido para poder hacer la deshidratación que se da en el segundo paso del mecanismo. Lo tienen que ir a ver al PowerPoint, ¿sí?
Fíjense que primero se da la adición del amoníaco, del derivado del amoníaco, y ahí hay una transferencia protónica y al final hay una deshidratación, ahí necesitamos la catálisis. No podemos utilizar un medio ácido fuerte porque nos hidrolizaría todo, pero sí podemos utilizar un medio ligeramente ácido, y es para eso, para promover la deshidratación del segundo paso de la reacción. Bueno, el ejercicio 12 es para determinar una estructura. No les voy a decir la estructura, pero sí vamos a ver algunos datos. Un compuesto A, carbono 9, hidrógeno 10, oxígeno, da positiva la reacción de Tollens. Eso ya nos está diciendo que el compuesto A es un aldehído. Entonces vayan tomando datos de eso. El compuesto A es un aldehído, pero este aldehído no condensa en medio básico diluido. Quiere decir que es un aldehído que no da la condensación aldólica. Entonces es un aldehído que no tiene hidrógenos alfa. Puede ser alifático o aromático, pero no tiene hidrógenos alfa. La oxidación de A, de este aldehído, por oxidación se obtiene ácido 1,4-benceno dicarboxílico. ¿Qué quiere decir? Que el aldehído inicial entonces es un aldehído aromático, que no tiene hidrógenos alfa y que tiene un sustituyente en la posición 4, un sustituyente en para, que puede ser un sustituyente alquílico. Vayan viendo que si ya ubicamos que el aldehído tiene un fenilo, nos falta ubicar 3 carbonos más, porque el compuesto es carbono 9. Bueno, eso hasta ahí. Por otro lado, el compuesto B es isómero de A, no presenta propiedades reductoras, o sea que ¿eso qué quiere decir? Que no da la reacción de Lieben, que no da la reacción de Tollens, o sea, podría ser una acetona. Da negativa la reacción del haloformo, quiere decir que no es una metilcetona, es una acetona, ¿sí? Pero no metilcetona. Y por oxidación enérgica de este compuesto se origina ácido benzoico. O sea que es una acetona, no es una metilcetona, y que está unida a un anillo aromático. Bueno, esos son los tips. A partir de ahí, más o menos jueguen con las estructuras para ver cuáles serían los compuestos A y B. A ver. Bueno, la pregunta 13 también es una pregunta teórica y habla del tema de la reacción del grupo con el grupo ciano. Cuando el carbonilo reacciona con cianuro de sodio, fíjense en la arañita, da como producto una cianhidrina, ¿sí? Es un cianuro que tiene un oxidrilo en el carbono alfa. Estas cianhidrinas son intermediarios sintéticos, dice el ejercicio, para obtener alfa-hidroxiácidos y ácidos alfa-beta-insaturados. ¿Por qué alfa-hidroxiácidos? Porque de esta cianhidrina podemos oxidar el aldehído a ácido y nos quedaría el alfa-hidroxiácido. Y también podemos deshidratar ese alcohol, ¿sí? Para darnos el aldehído alfa-beta-insaturado o el ácido alfa-beta-insaturado. Eso es lo que tienen que tener en cuenta para sintetizar los compuestos A y B. ¿Sí? Eso traten de hacerlo ustedes, porque es bastante sencillo siguiendo la reacción con la cianhidrina. A ver. La pregunta 14. La pregunta 14 también es una pregunta para seguir la síntesis, para hacer síntesis, ¿sí? A ver, tengo que pasar, esperen. Ahí. ¿Pasó? Bueno. Entonces, a ver, el primero dice benceno en meta-nitroacetofenona empleando una reacción de Friedel-Crafts. Primero, ustedes a partir de benceno escriban la meta-nitroacetofenona. La acetofenona tiene 2 carbonos sobre el benceno, el carbono carbonílico unido al fenilo y después un metilo, ¿sí? Esa es la meta, con un nitro en meta. O sea que sobre el benceno tenemos que incorporar 2 restos. Un nitro y una acetofenona, ¿sí?
La posición relativa de uno respecto al otro es la posición meta. Eso está fácil porque tanto el nitro como la cetofenona como sustituyentes se orientan a meta. Uno podría decir, pongo el nitro primero y después hago una acilación de Friedel-Crafts o hago la acilación y después nitro. Acá tienen que acordarse que la acilación de Friedel-Crafts no da sobre anillos desactivados. O sea que no podemos nitrar primero y después acilar. Para este ejercicio lo que tenemos que hacer es primero una acilación de Friedel-Crafts. Entonces tomamos el benceno con cloruro de acetilo y hierro, o tricloruro de aluminio o algún catalizador, y obtenemos la cetofenona. Y esa cetofenona la nitramos, la cetofenona va a orientar a meta, la nitramos con nítrico sulfúrico y obtenemos ahí la metanitrocetofenona. ¿Estamos? A ver. Bueno, traten ustedes de hacer los otros dos. A ver qué camino se les ocurre. Y la última, el último ejercicio de esta serie son productos de condensación aldólica. Bueno, lo que tenemos que tratar de ver en estos productos de condensación aldólica es cuáles fueron los precursores de estos compuestos. Para eso tenemos que tener claramente en la cabeza cómo es la reacción de condensación aldólica. Recuerden, la reacción de condensación aldólica, un aldehído o una cetona con otro aldehído o cetona que reacciona con el carbono alfa bajo la forma de anión. A ver, me parece que se apagó. Ah, no, ¿se escucha? Bueno, con otro aldehído acetona que bajo la forma de anión. Entonces, lo que siempre tenemos es, de uno de los aldehídos o cetonas que reaccionan, el que reacciona como anión, siempre le va a quedar intacto el carbono carbonílico. Ahora, cuando este anión reacciona sobre otro carbono carbonílico, este segundo carbono carbonílico que es atacado por el anión, va a quedar siempre como oxidrilo. ¿Sí? Entonces, para todos estos compuestos lo que tenemos que buscar, a ver si me anda ahora, y ahora no me anda la bolita, lo que tenemos que buscar, ¿se ve esto? No, no se ve. A ver, esperen, que estoy viendo. ¿Por qué no la puedo agarrar? Ahora sí te ando. Sí, uy, ya hice una raya. Esperen, ahí está, porque así les muestro acá cómo se corta. Bueno, entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son los precursores. Dice, formula el mecanismo, bueno, el mecanismo lo hacen ustedes. Son productos los siguientes son compuestos, son productos de reacción aldólica. Indicar cuáles pueden ser los compuestos precursores. Entonces, fíjense, si se dio una reacción aldólica acá, les dije, uno de los carbonilos, este carbonilo se mantuvo como tal, tiene que ser el carbonilo que actuó como anión, que es en este o en este, ¿no? Los carbonos alfa. Este doble enlace tiene que venir de un carbinol, porque el segundo carbonilo, cuando da la reacción de adición nucleofílica, se transforma en alcohol. O sea, acá había previamente un alcohol que luego deshidrató. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Quiere decir que esta molécula venía, a ver, si cortamos acá, antes de la condensación, de la ciclopentanona y del benzaldehído. ¿Y cómo se dio la reacción? La ciclopentanona con hidróxido de sodio da el anión en esta posición. Ese anión ataca el carbono carbonílico del benzaldehído. Nos daría antes de este producto, el producto con el oxidrilo en esta posición. Y luego de la deshidratación, el doble enlace en esa posición. ¿Entendemos? Vamos a este caso. El carbono carbonílico que nosotros vemos, evidentemente otra vez, reaccionó a partir del carbono alfa, porque este carbono no lo tocamos. Y este carbono, entonces, este doble enlace, tiene que venir de un carbinol, de un oxidrilo en esta posición. ¿Sí? Quiere decir
que esta reacción se dio a partir de esta cetona, 1, 2, 3, de esta cetona, la butanona, la 2-butanona, que con este carbono alfa atacó al grupo aldehído de este aldehído, que es el benzaldehído, ¿sí? Nos dio el carbinol en esta posición y deshidrató por allá. Entonces, en este caso B, los productos de partida son 2-butanona y acetaldehído. Vamos a ver este caso. Acá otra vez, este carbono carbonílico tiene que ser el carbono que fue atacado por el nucleófilo. Y es el carbono que actuó acá como nucleófilo. Y este doble enlace tiene que haber venido de un carbinol, de un alcohol, que fue el carbono atacado por el anión, ¿sí? Acá teníamos previamente el oxidrilo que deshidrató acá. Si esto es un oxidrilo, quiere decir que en este carbono era un carbonilo, ¿sí? Y acá teníamos el anión. Entonces, en este caso teníamos este carbono como carbonilo, como precursor, y acá esta cetona, la cetofenona, ¿sí? Como anión. Esos serían los dos productos de partida. Y en este último caso, tenemos este doble enlace, ¿sí? que viene de este carbinol, que tuvimos inicialmente el OH acá, o sea que este carbono era un carbonilo de esta molécula, ¿sí? Y este carbono es el que atacó como nucleófilo, como anión, a esa otra molécula. Quiere decir que esto se dio a partir de esta cetona y este compuesto como aldehído, que sería el 2,2-dimetil pentanal. Así como tienen que analizar los precursores y también hacer el mecanismo, la reacción inversa, hacer la posibilidad de los ataques correspondientes cuando se trata de un solo aldehído cetona, cuando se pueden dar reacciones cruzadas. Bueno, ahora que más o menos vimos todo esto, vamos a cortar la conferencia y si quieren nos quedamos en el chat para ver si quedaron algunas dudas. Hoy es lunes, el jueves estaríamos empezando, entonces, a ver, no sé qué hora es ahora, pero para que ya por ahí se desconecten los que no tengan dudas, no quiero empezar un tema nuevo, total tenemos tiempo. El jueves estaríamos dando a las 9:30 la explicación del PowerPoint de ácidos y derivados, ¿sí? Y después ya vemos cómo seguimos con el tema de esos problemas y lo demás. Bueno, entonces ahora desconectamos y nos conectamos al chat. ¿Qué, Luis? Mira, hay dos cositas. Sí. Una chica preguntó, porque en la guía de ejercicios resueltos solo están resueltos hasta el 19. Y ella pregunta si fue una equivocación o es que el resto lo tienen que resolver ellos solos. No, tienen que resolver todo ellos. Eso es para ayudarlos nada más. Ah, ok. Y otra, hay otra chica que pregunta si podemos subir estos ejercicios resueltos. Así ellos tienen una autocorrección. No, ahora no creo, porque ahora les estoy haciendo resueltos los de ácidos y derivados. Ah, vale. Estos por eso tratamos. Bueno, primero que tratemos por el chat. Si les queda alguna duda, vemos cómo podemos. Todos no podemos resolverlo porque no da el tiempo. Hay que resolverlos en un programa de fórmulas, que es complicado, ¿sí? Entonces, sí. Por eso me tomé esta clase para explicar esto, ¿sí? Explicándoselo. Así que bueno, después, si hay alguna duda puntual, vemos cómo podemos resolver alguno. Vale, ahí dijeron que ok. Bueno, ¿cortamos esto entonces? Vale. Vale.